Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, buenos días. Mi nombre es Percy Roca. Junto con mi familia estamos sirviendo hace 13 años a Dios con el Ministerio de Palabra de Vida, actualmente en Argentina. Además, participando junto a nuestra iglesia local en San Miguel del Monte. En nuestra hora silenciosa estamos recorriendo el libro de Hebreos. En este libro maravilloso, el escritor trata de animar a sus oyentes a que avancemos en nuestras vidas espirituales. Presenta la fe y la vida cristiana como superiores al judaísmo o a cualquier otro sistema religioso. Presenta a Cristo como una persona superior y su sacerdocio superior al de los judíos. Y el principio de la fe, que es el creer en Cristo, como superior a la ley. Y en nuestra hora silenciosa de hoy, veremos cómo Dios tenía preparado un mejor santuario con cosas mayores y mejores para nosotros. La lectura para el día de hoy se encuentra en Hebreos 9, del 11 al 15. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, que para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esta porción inicia con un pero. Esta palabra es una conjunción, une pero de manera de contraste dos oraciones diferentes o dos situaciones expuestas. Habla de algo diferente y de eso trata el autor. Él quiere mostrar la diferencia en cuanto al tipo de sacerdote, al tipo de tabernáculo y al tipo de ofrenda, de la cual darán mayor detalle en el próximo capítulo. Y esto lo único que hace la diferencia es, fíjense, pero estando ya presente Cristo. El Evangelio se trata de la persona de Cristo. Él es quien hace la diferencia. Él es nuestro sumo sacerdote, según un orden diferente de los levitas, porque sabemos que Jesús nació de la tribu de Judá. Recordemos que en los primeros versículos de este capítulo, el autor presentó y describió el templo durante el día de expiación, ya que en los versículos 2 al 4 nos muestra cómo estaban dispuestos los utensilios y nos damos cuenta que el altar del incienso que debería estar en el lugar santo no es mencionado, pero sí hace mención del incensario dentro del lugar santísimo. Esto ocurría cuando el sumo sacerdote se presentaba llevando la sangre y la ofrenda hasta el lugar santísimo. Pero a ese lugar santísimo dice que Jesús ingresó, pero al más amplio y más perfecto tabernáculo. Él ingresó directamente al cielo mismo, donde continúa intercediendo por cada uno de nosotros. Pero estando ya presente Cristo, pero no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, Él se presentó una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Cristo tiene un valor infinito. Su poder es suficiente para purificar todos los pecados de todas las personas que jamás hayan vivido y de todas las que ahora viven y de todas las que jamás vivirán. Aunque su poder es aplicable solamente para aquellos que confían en este sacrificio de manera personal. Por medio de este sacrificio, Cristo obtuvo para nosotros una eterna redención, porque su ofrenda fue ofrecida una vez y para siempre en el cielo mismo ante el trono de Dios. William MacDonald dice acerca de las ofrendas que se presentaban en el templo lo siguiente: estas tenían que ver con un pueblo que estaba en relación de pacto con Dios. Las ofrendas tenían el propósito de mantener al pueblo en una posición de pureza ritual o ceremonial, para que ellos pudiesen adorar.
no tenía nada que ver con la salvación ni con la purificación del pecado. Las personas en la época del Antiguo Testamento eran salvadas por fe en el Señor, sobre la base de la futura obra de Cristo. Ahora somos salvos por la fe en el Señor Jesús, que hizo la obra completa de la salvación en la cruz hace ya 2000 años. Te hago una pregunta, amigo, que me escuchas hoy. ¿Has aceptado a Cristo de forma personal? ¿Has creído en Él y en el sacrificio que hizo en la cruz para el perdón de tus pecados? ¿Le has aceptado como tu Salvador? Si no lo has hecho, déjame decirte que solamente la sangre de Cristo tiene ese poder suficiente para perdonar todos los pecados que hayas cometido, para quitar de en medio el precio del pecado y limpiarte completa y eternamente de la culpa y la condenación del pecado. Podemos tener una redención eterna. Avanzando allí, los versículos 13 y 14, déjenme leerlos nuevamente, pero desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así: bajo el sistema antiguo, la sangre de las cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará las conciencias de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Literalmente nos está diciendo que la sangre de Cristo limpia de manera plena y permanente nuestras conciencias de las impurezas morales del pecado. Incluso lo hace reiteradamente porque caemos en pecado. Esto es un cambio de vida, de manera que podemos nosotros servir a Dios libremente, sin tener esa culpa ni vergüenza que nos trae el pecado. El versículo 15 dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es la persona que se colocó en medio de Dios y los hombres, el mediador, para resolver el problema que existía. Y Él mismo cumplió a cabalidad con la demanda divina, ofreciendo su propia vida en pago de las transgresiones, y de esta manera logró que podamos nosotros obtener la herencia prometida. ¿Tenés vos la seguridad de esa herencia? Cristo ya pagó eternamente por nuestro pecado. Él se ofreció a sí mismo como un sustituto perfecto, presentándose con su propia sangre ante Dios mismo ahí en el cielo. Pero solamente puede ser aplicable a nuestra vida cuando aceptamos el llamado de la salvación. Si aún no lo hiciste, te invito a que sea hoy. No esperes más. Y si ya gozás de esa eterna redención y de la herencia prometida, hoy es un buen día para contarles a otro del más grande sacrificio hecho por Cristo en nuestro favor y presentado en el más grande santuario que ninguna pueda conocer, en el cielo mismo, de donde aparecerá nuevamente sin relación con el pecado para salvar a lo que lo espera. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.